Bueno, esta conferencia sobre el ego, la personalidad y la esencia es fundamental para todas las personas que quieran trabajar su interior. Indudablemente que hablamos primariamente del ego porque lamentablemente es lo que más tenemos. Así es. Y el trabajo nuestro en realidad está en precisamente sacarnos esa parte oscura. El ego es la inconsciencia, el ego es la conciencia dormida, el ego es la conciencia atrapada. O sea, ¿cuántas personalidades tenemos nosotros? ¿Una, dos, tres o cuatro? Tenemos cientos de personalidades. Cientos de personalidades. Cientos de personalidades que maneja cada uno y que en su conjunto es una sola, pero cada yo tiene su característica particular de manejo de su personalidad. Nosotros podemos eliminar todos los yoes, por lo tanto recuperar el 100% de la conciencia perdida. Toda. Y eso indudablemente va a ser un trabajo más profundo que se va a hacer más adelante, pero hay que iniciar el camino hacia allá. Bien amigos, la psicología gnóstica nos enseña que son tres los aspectos que se manifiestan dentro de la psiquis del ser humano: ego, personalidad y esencia. Hoy coincidimos de nuevo con nuestro amigo y colega Fernando García Silva para compartirles la videoconferencia número 15, ego, personalidad y esencia. En esta interesante videoconferencia vamos a examinar con nuestro amigo y colega Fernando las características y diferencias que hay en las acciones de cada uno de estos tres conceptos. Tras el intro, ya regreso con la videoconferencia. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por ONews 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, autor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. La videoconferencia de hoy nos viene a confirmar nueva vez más que nosotros somos los creadores de nuestros propios éxitos y también de nuestras calamidades. Y todo lo creamos desde nuestras emociones, pensamiento, nuestros deseos y acciones. ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros? ¿De qué estamos hechos íntimamente? ¿Qué es lo que realmente somos más allá de nuestro cuerpo físico? Vayamos a la videoconferencia después del intro. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por ONews 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Una vez más estamos de vuelta con ustedes para darle la bienvenida a nuestra jornada de conferencia sobre el autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Y nueva vez coincidimos con nuestro amigo y colega desde Chile, escritor prestigioso Fernando García Silva, quien es autor de Supersexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nos convoca nuevamente la conferencia número 15, que es ego, personalidad y esencia. Son los tres aspectos que constituyen la psiqui, ¿verdad? Nuestra psiqui: ego, personalidad y esencia. De modo que voy a darle la bienvenida una vez más a nuestro amigo y colega Fernando, que forma parte de todo lo que es la programación de nuestro canal, Fernando García Silva. Fernando, un placer, un honor una vez más coincidir contigo en los estudios de ONews 24 Horas. Gracias, Orlando. Tú sabes que el honor es mío por estar aquí teniendo esta grandiosa oportunidad de compartir las enseñanzas que van a ayudar a las personas al autoconocimiento. Sí, indudablemente. Fernando, yo mismo me cuestiono,
qué hay dentro de cada uno de nosotros, de qué estamos íntimamente hechos, qué es lo que piensa, siente, desea y qué es lo que nos anima, el espíritu nos anima, ¿verdad? La psicología, pues, gnóstica nos enseña que son tres los aspectos que se manifiestan dentro de la psiquis del ser humano: personalidad, esencia y el ego. En el Poder contra la Fuerza, el prestigioso padre de la iluminación, como se le llama, David Hawkins, y también en su libro Ascendiendo a los niveles de conciencia, pues en su clasificación está en primer lugar el ego, y de ahí se derivan todas las ramificaciones: el orgullo, el enfado, la ira, el sufrimiento, todas estas derivaciones que constituyen lo que es el ego. ¿Y qué es el ego, amigos? El ego es toda esta parte que dice que yo soy todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todos mis conocimientos, todos mis títulos. Eso es el ego. Pero para hablar claramente, con más luz, hemos coincidido Fernando y un servidor acá en esta conferencia número 15. Ego, personalidad y esencia. Entrando en materia, Fernando, ¿qué es el ego y qué otros nombres recibe? Bueno, esta conferencia sobre el ego, la personalidad y la esencia es fundamental para todas las personas que quieran trabajar su interior. Porque todo aquel que comience ya a mirar hacia adentro se va a encontrar con estas tres partes que lo constituyen. Indudablemente que hablamos primariamente del ego porque lamentablemente es lo que más tenemos. Así es. Y el trabajo nuestro en realidad está en precisamente sacarnos esa parte oscura. El ego es la inconsciencia. El ego es la conciencia dormida, el ego es la conciencia atrapada. El ego es una personificación de un error. Cada vez que uno comete un error y ese error lo repite, ese error va tomando fuerza, vocería, estructura dentro de nosotros y va nutriéndose de la conciencia de la virtud que ha atrapado. Es un antivalor. El ego ha sido estudiado siempre por las diferentes culturas, pues ahí radica el trabajo revolucionario de liberación de las personas. Exacto. Cuando uno habla, por ejemplo, escucha hoy en día que tal país despertó, que la gente está despertando, debemos entender que el verdadero despertar está precedido precisamente de la aniquilación de este ego, porque la conciencia está dormida dentro del ego. Entonces, el ego son todos nuestros vicios, defectos y errores. Es lo que nosotros hemos ido alimentando, hemos ido creando dentro de nosotros, producto de la ignorancia. El ego nos lleva al error, y la consecuencia del error es el dolor. Entonces, si uno quiere dejar de sufrir, indudablemente que tiene que desintegrar al hacedor de dolor, y el hacedor de dolor es el ego. El ego nos recuerda la palabra egoísta: primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay un cuarto, yo también. Porque el ego yo es. El ego es una multiplicidad psicológica que tiende a la dispersión. Ese continuo cambio de pensamientos nuestro, que nos gusta algo y después no nos gusta, que nos parece y no nos parece, que estudiamos una profesión y después la dejamos abandonada, etcétera. Toda esa diversidad y ese cambio se debe precisamente a que el ego no tiene cohesión entre sí. Entonces, mientras uno tenga el ego en su interior, siempre va a ser así disperso. Hoy en día se habla mucho, que se dice, no, esta persona es muy dispersa. Sí, en el fondo es porque tiene mucho ego en manifestación. ¿Ya? Ahora, los nombres que ha tenido el yo, los yoes, el ego en sí, al ego se le llama yo, yoes, mí mismo, sí mismo, formas de ser. En el ego también son los deseos. Todos los deseos que nosotros tenemos actualmente son motivados por el ego. Exacto. Se le llama los demonios rojos del Set. En el antiguo Egipto le llamaban los demonios rojos del Set. ¿Ya? Las formas o las maneras de nosotros ser es parte del yo. Las creencias, todas y cada una de las creencias son parte del ego. El ego es, nosotros tenemos el yo creyente, que le gusta creer.
porque creer es más Exacto. fácil que investigar. Entonces, son mucha diversidad interior en esa oscuridad psicológica, pero en síntesis lo importante de entender es que en el fondo el ego tiene atrapada la conciencia y eliminando el yo liberamos o despertamos la conciencia. De ahí es, Fernando, entonces, el ego es ese 97% de conciencia atrapada, ¿verdad? Representa toda esa oscuridad y esa ignorancia, ¿verdad? Como siempre tú explicas. Y cuando, en un paréntesis, para una segunda pregunta, mientras nosotros estemos utilizando, por ejemplo, como enfatizo también en mi libro, los pronombres mío, tuyo, yo soy de México, yo soy de Colombia, estamos aquí actúa también el ego, porque estamos identificándonos con algo. Somos una sola humanidad, una sola isla. Cuando eliminemos todas esas fronteras, entonces ahí estamos orientándonos a trabajar, ¿verdad? Ese ego que hemos adoptado, porque es que lo hemos adoptado. El ego es nuestra creación, son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Por eso que el maestro Samael habla del querido ego, porque en el fondo uno quiere a sus hijos. Sí, sí. Son nuestros hijitos, exactamente. Son nuestros hijos porque nosotros lo hemos creado. ¿Y con qué lo creamos? Con la energía creadora sexual. Desde que comenzamos a fornicar, a partir de nuestra energía sexual, al salir la energía del cuerpo, como la energía es creadora, ha ido creando estas diferentes formas de ser y se ha ido ahosando, y ese ego actualmente está en nuestra envoltura seminal. Si nosotros nos viéramos clarividentemente uno a otro, nos daríamos cuenta de que somos una envoltura negra. Y dentro de esta envoltura hay una serie de formas mentales muy feas, ¿eh? En realidad, si uno se viera a sí mismo tal cual es, huiría aterrorizado, porque en realidad nosotros psicológicamente somos bastante feitos, ¿ya? A lo mejor físicamente uno podrá agraciarse un poco, ¿verdad? Bueno, nosotros tuvimos hasta cirugía hay personas que se hacen. Pero la idea es que nosotros nos hagamos una cirugía psicológica a sí mismo, ¿ya? Y sí, extirpemos con el bisturí de la autocrítica a este yo de nuestro interior. Bueno, tú y yo tuvimos la suerte, fuimos dotados por la naturaleza de una belleza, ¿eh? Eso es ego, sí. ¿no? De modo que tenemos muchos egos. Muchos. Mira, el ego es el recuerdo también, o sea, cada vez que uno se recuerda las cosas, está viendo el ego, porque el ego es el tiempo. El ego es el tiempo dentro de nosotros. Sí. Y se apodera de nosotros ese pasado. Mira, en el año 2020, en el año 2007, fue una maravilla, yo recibí mi reconocimiento, eso es ego. Claro. Ahí ve usted, por ejemplo, las personas ancianas que lamentablemente luego solamente viven de recuerdos. Así Entonces, es. De ahí la importancia de entender la filosofía de la momentanidad. Vivir de instante en instante, de momento en momento, vivir en plenitud cada segundo de la vida es quitarle la fuerza al ego y darle la posibilidad a que se exprese la conciencia. Vivir el presente. Entonces, ¿cómo nacen los yoes, Fernando? El ego se va formando por las impresiones no transformadas. Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y de pronto ve a una dama agraciada, con ropa suave, y le llama la atención, si usted no transforma la impresión, pueden hacerle un yo de la lujuria. O si usted ve un vehículo, a lo mejor un auto que le gusta, no sé, deportivo, también le nace el yo de la codicia. O si usted choca con alguien lo pasa a llevar y usted no transforma esa impresión de que no hubo agresividad, sino hubo un descuido, usted puede alimentar o hacer crecer un yo de la ira, de la violencia. Entonces, cuando uno no transforma, no digiere las impresiones, no se da cuenta en el fondo de que las impresiones deben ser transformadas o digeridas e ingresan, golpean la mente, ahí está la mente y nace un yo, ¿ya? Originalmente los yoes han nacido producto de la fornicación, de la pérdida de nuestra energía sexual. Ella la ha ido creando, pero nosotros constantemente, como estamos fornicando, perdiendo nuestra energía por los 5 centros, estamos creando constantemente nuevos yoes, ¿ya? Entonces, la idea es no solamente eliminar los yoes que tenemos, sino de dejar de crear yoes nuevos.
Exacto. De modo que entonces existen yoes viejos y yoes nuevos. Claro, por ejemplo, uno de los yoes más viejos que nosotros tenemos es el yo de la pereza. Y sus diferentes manifestaciones. Sí, sí. Por ejemplo, el yo creyente es parte del yo de la pereza, porque le gusta, es más fácil creer que investigar y descubrir por sí mismo. ¿Ya? El yo de la comodidad es parte del yo de la pereza. El yo no tengo ganas es parte de la pereza. Sí, de la pereza. Sí, sí, eso a mí no me gusta hacer, es parte del yo de la pereza. Otro yo viejo que todos nosotros tenemos es el yo de la lujuria, también, porque el yo de la lujuria ha pasado por una serie de evoluciones, ¿ya? Pero constantemente nosotros hoy en día estamos creando nuevos yoes. Por ejemplo, el yo del celular. El yo del celular. Sí, sí. Las redes no sociales. Existía, no existía hace 30 años, 20 años el yo de las redes sociales. Sí, no existía. Sí. El yo televidente tampoco existía. Hace 50 años atrás no existía el yo televidente, pero hoy en día está muy fuerte. El yo de los videojuegos, por ejemplo, videojuegos, tampoco existía algún tiempo atrás. Las redes sociales, Facebook. Todo eso son yoes. Hay gente, en realidad, antiguamente que, claro, muy famoso, sí, acostumbrado a leerse el horóscopo. Ahora no, todos son Facebook y ahí, si no, hay gente que si no lee su Facebook no se levanta en la mañana. Exacto. ¿Ya? Bueno, y eso nos ha limitado tanto, Fernando, con perdón que te interrumpa ahí, el que una amiga cuenta, es una guía espiritual, que dos jóvenes se conocieron, es decir, una chica y un chico, se conocieron por las redes sociales, países muy distintos. Y cuando determinaron conocerse entonces de manera ya personalmente, cuando la chica invitó al chico a su casa, a donde sus padres, ella cuenta que cuando estaban en la mesa, ya almorzando todos, la chica interrumpió su almuerzo para tomar un mensaje que le había llegado en su WhatsApp. ¿Y cuál era el mensaje? Que su novio, que estaba de frente, que decía que él tenía vergüenza de expresarse ahí con sus padres y de almorzar. Se estaba comunicando, estaban de frente por... Es decir, la costumbre de la adicción a las redes. Eso es yo. Claro. Entonces, así nosotros estamos contando, por ejemplo, el yo conductor, el yo de conducir, porque también es un yo el que conduce, ¿eh? Sí, sí. Es una adicción. La conciencia, pero no, porque en el fondo el yo es la mecanicidad. La mecanicidad, sí. La mecanicidad. Entonces, todo lo que uno haga mecánicamente, a la larga es un yo que se empieza a expresar. El yo que imita, el yo imitador, por ejemplo. También. El yo de la moda. Sí. Antiguamente tampoco no existía tanta moda, pero hoy en día todo es moda y la moda se cambia verano a verano, otoño a otoño, va cambiando año a año, precisamente para crear el consumismo y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, nosotros constantemente estamos creando nuevos yoes, y es más, hay una persona que puede a lo mejor estar trabajando dentro de sí arduamente, pero se embriaga o bebe alcohol o consume droga, y los yoes que había trabajado reviven. Entonces, el trabajo tiene que ser continuo para no permitir que los yoes nuevamente tomen fuerza y lo lleven a uno a la inconsciencia y al dolor, al sufrimiento. También hablamos de la gente que se orienta. Bueno, tengo 7 maestrías, tengo 5 posgrados, tengo 4 carreras. Soy yo, y el consumismo a la vez. Los modelos antiguos. Son yo del orgullo. Sí, el yo del orgullo. Y que están fundamentados en esos mismos modelos de la antigua ciencia también, que decimos, ¿verdad? Orientado a esas ideas de separación, de competencia y de conflicto y del dinero. Exactamente. Extraordinario, Fernando. Fernando, entonces, ¿a qué dimensiones
¿O a qué dimensión pertenece, por ejemplo, el yo? ¿Y cuál es su naturaleza? Bueno, el yo tiene una naturaleza molecular, ¿ya? El cuerpo físico tiene una naturaleza celular, pero el yo tiene una naturaleza molecular de la quinta dimensión y luego tiene una naturaleza atómica en el mundo mental, ¿ya? Entonces, esa dimensión pertenece a la quinta dimensión, al mundo astral y al mundo mental. El yo viene del mundo astral y del mundo mental. Por eso cuando las personas practican el desdoblamiento astral, muchas de las personas con las cuales uno se encuentra primariamente en el mundo astral no son las personas, sino son las formas mentales que nosotros tenemos en Exacto. nuestro propio espacio psicológico de esa persona. Exactamente. ¿Ya? Porque nosotros tenemos formas mentales de todas las personas. Esos son yoes que han formado esa estructura mental de las demás personas. Y que han sido formadas, Fernando, en un paréntesis, como decimos, puede ser en existencias pasadas, anteriores, y también en la propia existencia. Claro, ahí vienen los déjà vu que uno dice que, oh, yo estuve aquí antes, porque sí, todo eso va quedando, el yo va dejando esas imágenes mentales, son efigies mentales o formas mentales. El yo, por ejemplo, una persona cuando fallece, cuando muere, los yoes también van creando su espacio de trabajo y la persona sigue trabajando en su oficina, sigue escribiendo en su computador y uno le dice, oiga, ¿usted está muerto? No, es que tengo que enviar este correo. Y, sí, resulta que es todo mentira, porque él está en su forma mental, tiene su computador, tiene su internet, su tiene teléfono su ahí, sí. todo, increíble. Por eso que se dice que todo está dentro de nosotros, porque nosotros hemos creado todo con la energía mental. Somos los creadores de nuestras enfermedades, nuestra salud, nuestras calamidades, nuestros éxitos. Exactamente. Entonces, pudiéramos decir que el yo evoluciona. Claro, eso es lo importante de entender, que en el fondo, porque lamentablemente hay muchos grupos, escuelas pseudoesotéricas que hablan de que en el fondo que nosotros estamos en un momento de evolución espiritual, ¿ya? Y es bueno entender de que el espíritu no evoluciona. Exacto. El yo evoluciona. El yo pasa por estos procesos de evolución, crecimiento y desarrollo, y luego involución, decadencia y muerte. Porque el espíritu no se divide, no se escinde nada. No. El espíritu en el fondo no pasa por ese proceso de crecimiento en la naturaleza, porque hay que entender que la evolución es un proceso mecánico. Sí. La evolución no perfecciona. El tiempo no perfecciona, porque si no, todos los ancianos serían perfectos. Exactamente. Usted ve que con el tiempo un anciano se va poniendo medio terco, medio porfiado, y hasta involuciona porque se enferma y se ponen como niños, hay que darle la comida en la boca, muchos usan pañales. Entonces, en el fondo, el tiempo hace evolucionar las cosas y luego las hace involucionar mecánicamente, y el yo está sometido al proceso de la evolución y luego al proceso de la involución. ¿Ya? La conciencia, como va atrapada dentro de este proceso para aprender, luego tiene que reevolucionarse. La conciencia no evoluciona ni involuciona, la conciencia se tiene que reevolucionar a través de un proceso reflexivo y comprensivo y darse cuenta, oye, mira los errores que estoy cometiendo. Pero mientras la persona no reflexione y se dé cuenta de los errores y corrija, va a estar encerrada en ese ciclo de evolución e involución dentro del ego. Por consiguiente, Fernando, entonces los yoes originan la recurrencia. Claro, el yo es recurrencia, el yo es repetir, el yo es mecánico. Es la canción de Julio Iglesias, ¿no? Lo presé de nuevo con la misma piedra. Exactamente. Entonces, el yo utiliza todas estas leyes para volver a expresarse y volver a repetir. Y la ley divina aprovecha también esta ley de recurrencia, esta tendencia del yo de repetir, para aplicar el karma. El karma en sí es repetición. Entonces, ¿los pudiéramos eliminar todos los yoes? Por supuesto. Ese es, digamos, uno de los objetivos fundamentales de esta conferencia, explicar que si uno puede eliminar un yo, uno, quiere decir que los puede eliminar todos. Porque la didáctica para eliminar un yo está clara. Y si uno
Si uno sabe en realidad cuál es la didáctica correcta para eliminar un ego, los puede eliminar todos. Genial. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien, amigos, estamos en su espacio, la otra dirección, a través de ONews 24 horas y el jardín de tu mente. La conferencia número 15, personalidad, el ego y esencia. Los tres aspectos que constituyen nuestra psiquísfera psicológica. Hoy con Fernando García Silva. Fernando García Silva, amigos, es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. Autoconocimiento, el viaje hacia la sabiduría. Fantástico, Fernando. Entonces, Fernando, ¿qué libera el yo cuando muere? Bueno, el proceso de la desintegración del yo, precedido de la autoobservación y de la reflexión en su accionar, nos va a permitir a nosotros la comprensión del mismo. Y una vez que uno comprende un yo, está capacitado para eliminarlo, ¿ya? Nadie puede eliminar un yo si previamente no lo comprende. Exacto. Cuando el yo pasa por el proceso de la desintegración, con la ayuda maravillosa de nuestra Madre Divina, porque nuestra Madre Divina tiene sus armas, ¿ya? Ahí está Kali con su hacha maravillosa y con su lanza, ¿ya? Acá está Diana. Diana la cazadora, representa a la Madre Exacto. Divina. A los animales que caza la Diana, en el fondo, son nuestros propios yoes. Cuando la Madre Divina desintegra un yo, cuando ella lo decapita, lo elimina, cuando uno le pide que mate un yo específico, entonces este yo libera dos cosas fundamentales. Uno es la luz y el otro es el fuego. Y la luz es la sabiduría, es el conocimiento, es la comprensión de por qué estaba atrapada la conciencia ahí. Exacto. Y lo otro es el fuego. Y el fuego es el amor o la capacidad de hacer. Si nosotros en el fondo no hacemos cosas correctas porque no tenemos fuego, pero el fuego está dentro del yo. Entonces eso es lo que libera el yo. Libera la luz, que es la sabiduría, y el fuego, que es el amor o la capacidad de hacer. Genial, genial, fantástico. Bien esclarecido y explicado este primer aspecto de lo que es el ego, ¿verdad, Fernando? Entonces, pasando al segundo aspecto, Fernando, la personalidad. ¿Cómo pudiéramos definir qué es esa personalidad? ¿Es esa máscara que todos llevamos puesta? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo energético de expresión del yo. La personalidad, en el fondo, es hija del tiempo, nace en el tiempo y muere en el tiempo, y está íntimamente relacionado con los procesos de la vivencia de nuestra actual existencia.
más, recordemos nosotros la conferencia número 2, ahí decíamos que el ángel de la muerte, cuando corta el cordón de plata, libera un diseño electropsíquico que es como una maqueta de nuestra personalidad anterior, que viene a cubrir el óvulo fecundado. Entonces, eso quiere decir que nuestra actual personalidad es similar a la anterior, es otra, pero tiene este diseño electropsíquico que la hace parecida, ¿ya? Pero la personalidad, en el fondo, se va creando, cada vez que usted tiene un cuerpo, va a crear una personalidad. Porque el yo necesita esa personalidad para expresarse. Si no hay personalidad, el yo no puede manifestarse. ¿Ya? Esta personalidad pertenece a la segunda dimensión, al mundo de la superficialidad. Porque la personalidad está todo lo superficial, es lo que tenemos nosotros por encimita nada más. ¿Ya? Y es necesario, lo aéreo. Es necesario comprenderla también, porque esta personalidad con el tiempo también tiene que ser desintegrada, ¿ya? Pero va a morir en su tiempo, En la personalidad están, por ejemplo, todo lo que es prestado, y en la esencia todo lo que es nuestro. Todas las costumbres, los hábitos están en la personalidad. Tu personalidad está, por ejemplo, en relación a dónde usted nace, su nombre, su apellido, su condición social, política, religiosa, su condición económica. Por ejemplo, una persona adinerada es diferente la personalidad de una persona pobre. Sí. La personalidad de una persona erudita, que ha estudiado mucho, ya tiene doctorados y títulos, es diferente a la personalidad de una persona que es humilde, que no ha estudiado casi nada, que no ha ido ni al colegio. Por ejemplo, la personalidad de una persona que tenga un apellido famoso, o pariente de una persona muy famosa, también es diferente a una persona, a un González o a un García. Sí. Como el que hablan. O Miguel. que nuestros hijitos van a heredar los dientes. La caja de dientes, dice el amigo. Claro. Entonces, de todas estas características se va alimentando la personalidad. Inclusive, por ejemplo, cuando la persona muere y usted le lleva flores al cementerio, ¿a quién está alimentando? A la personalidad. A la personalidad. A la personalidad. La personalidad va y se toma el agua de las flores y agradece y todo eso, porque es un vehículo energético independiente. De hecho, todos los fenómenos post-mortem, cuando una persona muere, que dicen, no, el abuelito murió, pero anoche vino y prendió la luz. O vino y se sentó en la cama. Yo lo sentí, dice que se sentó en la cama. ¿Y quién se sentó en la cama? La personalidad. La personalidad. De hecho, su personalidad puede salir en cualquier momento de su existencia y deambular en otra parte. Y le pueden decir, oye, te vi, Orlando, caminando por la calle en tal parte. Deambulando. Sí. Claro. O sea, la personalidad es algo extraordinario de estudiar, ¿ya? Cómo tiene esa independencia y lo bueno es entender que cada yo tiene su personalidad. Cada yo maneja una fracción de nuestra personalidad. O sea, ¿cuántas personalidades tenemos nosotros? ¿1, 2, 3 o 4? Tenemos cientos de personalidades. Cientos de personalidades que maneja cada uno y que en su conjunto es una sola. Pero cada yo tiene su característica particular de manejo de su personalidad. De modo que entonces cada persona tiene una doble personalidad. Y más que doble. Que son cientos. Ahora, ¿por qué? Uno tiene una característica psicológica particular donde uno tiene ciertos yoes más fuertes. Entonces, esos yoes más fuertes, ya que se ha analizado, estudiado la personalidad introvertida, extrovertida, flemática, melancólica, etc. Exacto. Pero esos son los tintes de la personalidad en relación a la característica psicológica de cuáles son los yoes más fundamentales de la persona. Pero hay personas que de repente cambian su vida y cambian su personalidad, y es porque ya se está empezando otro yo diferente. Cada yo maneja parte de una personalidad y tiene su propia personalidad para moverse. La personalidad nace en los primeros 7 años de vida. De los 0 a los 7 años se va formando. Por eso que es tan importante la educación dentro de los primeros 7 años de vida. Sí. Bueno. En el sistema educativo, uno de los más avanzados, como lo trato en mi libro, ¿verdad? El finlandés, su misión es que en los primeros 6 años de vida ellos preparan el futuro de ese niño.
Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque la personalidad se forma dentro de los primeros 7 años de vida y luego con el tiempo ya solo se fortifica, pero ya se formó. Los 7 Exactamente. primeros años de vida son fundamentales para la educación y la crianza y el desarrollo de una persona. Y qué interesante, Fernando, es qué importante esa edad, es decir, y cuán cuidadosa y bien intencionada debe ser esa educación que debe ser transformacional en esos pequeñitos, en esa edad, pero de que es donde absorben todo. Exactamente. Entonces, esos primeros años son fundamentales. Al principio, por ejemplo, un bebé de 1 mes, 1 año, no tiene personalidad y él es solo esencia. Por eso que es tan lindo. Sí, sí, Cualquier sí, sí, bebé, sí, sí. un bebé de un ser humano o un bebé de un animal, un perrito, Sí, o sí, un sí. gatito, un pajarito, Esa, cualquier animal pequeño, esa es ternura, hermoso. ¿no? Esa Es una ternura es ternura que emana, porque esa ternura que emana, esa belleza, es la la inocencia. inocencia de la conciencia. Que es la inocencia de la misma sabiduría, ¿no? Pura. Exactamente. Entonces, Fernando, hay factores que forman la personalidad. Claro, hay, por ejemplo, lo que le decía, la educación. Si usted se transforma en una persona muy letrada, va a tener una personalidad diferente que si usted es una persona más Exacto, bien humilde. Como le decía, el apellido, el nombre, exacto. las creencias, El lugar donde nació geográficamente. el lugar, claro. Por ejemplo, si usted nace a lo mejor en Japón, por ejemplo, en Japón la gente es muy parsimoniosa para Sí, sí, saludarse, sí, no, sí, no se dan sí. tanto, no es por acá en Chile nosotros nos abrazamos, bueno, ahora con el COVID la gente ni se abraza, Nos damos pero la aquí el mano. abrazo, ¿verdad? El golpe en la espalda, hola, ¿cómo estás? Sí. Pero en Japón no, la gente es como mucho más respetuosa, respetan la distancia. Sí, sí, sí. Entonces, con todo eso, donde uno nace, en las costumbres del lugar geográfico van formando la personalidad. Es lo mismo que diríamos que también, exactamente, esos dos mundos, el mundo oriental y el mundo occidental, es totalmente distinta esa personalidad de los Exactamente. ciudadanos. Entonces, todas esas costumbres del medio, del entorno, de la familia, del apellido, del nombre, tu mismo nombre le va a formar a usted su personalidad. Hay personas hay personas que ni les gusta su nombre y se lo quieren cambiar Sí, sí, sí. y se sienten incómodos. Se sienten incómodos. Bien, amigos, estamos platicando con Fernando hoy con la videoconferencia número 15, personalidad o ego, personalidad y esencia. Son los 3 aspectos que constituyen nuestra psique, la psique psicológica. Recuerden, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal Omnius 24 horas, El Jardín de tu Mente. Estamos platicando la conferencia número 15, ego, personalidad y esencia. Fernando, entonces, ¿existe una personalidad pasiva y otra activa? Sí, eso es lo importante también de entender de que nosotros debiéramos tener una personalidad pasiva y una conciencia activa, pero actualmente es todo lo contrario, ¿ya? Tenemos una personalidad muy activa, somos muy reaccionarios. Entonces, como el ego tiene mucha vocería dentro de nosotros, conforma ese 97% de conciencia atrapada, y solamente tenemos un 3% de esencia libre, entonces como somos mayoritariamente ego, nuestra personalidad hoy en día es muy activa, y la idea es tornarla pasiva, para que la conciencia esté más activa. El ser necesita que la personalidad esté pasiva.
¿ya? El ser necesita, en el fondo, la tranquilidad, la mesura, para poder autoobservarse, comprender y darse cuenta en qué está fallando. Entonces, la fórmula es lograr transformar esa personalidad en una personalidad de activa a pasiva. Interesante. Bien, de los tres aspectos, entonces, Fernando, que constituyen la psique, ¿verdad? El ego, la personalidad. Hablemos un poquito de ¿te parece? De la esencia, para concluir con ese aspecto, y luego una recapitulación. La esencia, ¿qué vendría siendo entonces? La esencia viene a ser la verdad. La esencia es el espíritu. El espíritu. La esencia es lo real, lo verdadero, lo eterno, lo inmortal. La esencia es lo que realmente somos. Lo que no muere. Lo que no muere, lo eterno. ¿ya? Lo eterno, sí. La esencia es lo que realmente somos. Nosotros en el fondo somos esencia, pero dormida. ¿ya? Entonces, esa esencia tiene que pasar por un proceso de despertar. Y gracias a eso nosotros tenemos, de nuestra esencia, del 100%, tenemos un 3% libre, inatrapable. ¿ya? Exacto. Que corresponde 1% por el Padre, 1% por el Hijo y 1% por el Espíritu Santo. ¿ya? Entonces la tríada ha dejado dentro de nosotros un porcentaje, un 1% de cada uno en su representación, y eso nos permite a nosotros realizar la obra. Si nosotros no tuviéramos ese 3% de esencia libre, no tendríamos ninguna inquietud espiritual. Nosotros en este instante no estaríamos tocando estos temas, estaríamos a lo mejor, no sé, buscando el último celular, la última aplicación que ponerle al celular. Exacto. O viendo, caminando por la calle, no sé, pensando cualquier cosa. Más sin embargo, tenemos inquietudes espirituales motivadas por ese porcentaje de esencia que quiere encontrar el camino, que quiere comprender en realidad cuál es el verdadero objetivo de la existencia. ¿ya? Entonces, en esa esencia, esa conciencia que es el espíritu, recuerda la conferencia número 1, cuando hablamos correcto. En la introducción decíamos que nosotros éramos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y cuando hablábamos de espíritu decíamos que era la esencia. En el fondo, el espíritu es la esencia dentro de nosotros. ¿ya? Y esa esencia vino a adquirir una experiencia en el mundo de la materialidad. Se encarnó aquí para descender a las dimensiones más bajas de la creación y tener una experiencia de vida y conocer en realidad lo que es la oscuridad, porque nosotros estamos actualmente en un proceso de ignorancia, de oscuridad, de sufrimiento, Exacto. con el objetivo de comprender los errores, reflexionar en ellos, corregirlos y despertar el resto de la conciencia y liberar. ¿ya? Entonces, esa conciencia, el resto, el 97% de nuestra conciencia, está atrapada en cada uno de los yoes. Y a través del proceso de la comprensión y de la petición a la Madre Divina que desintegre los defectos, la esencia se va liberando. Y esta esencia que se libera, esta conciencia que se libera, se va fraccionando y se va uniendo en una sola gran conciencia. Y eso permite en el fondo la comprensión de muchas cosas. Entonces, el ego tiende a la dispersión y la conciencia tiende a la unificación. A la unificación, exacto. A la unificación, a la unión, al trabajo serio sobre sí mismo. Pero eso es algo que uno tiene que hacer consigo mismo. Sí, bueno, y ahí es donde está, Fernando, situamos el libro, El poder contra la fuerza, ¿verdad? Fuerza, todo lo que divide, todo lo que es ego, todo lo que es orgullo, lo que es ira, fuerza. Se orienta a los políticos, pero a todo el mundo, ¿verdad? Poder, la esencia, ¿verdad? La verdad única, absoluta, exactamente. Hay dos términos, Fernando, que me gustaría que aclarases. En cuanto a la esencia, el término esencia, inocencia, digamos, la esencia e inocencia, es lo mismo. Lo que pasa es que originalmente la esencia tiene la inocencia, ¿ya? Pero cuando esa esencia es atrapada por su inocencia y queda dentro del yo, ahí está la esencia atrapada inocente. Pero cuando usted libera a su esencia, cuando usted desintegra al ego que lo tiene atrapada, entonces esa esencia ahora se transforma en conciencia.
Ya. Sigue siendo, no pierde su inocencia, pero ahora tiene conciencia, ¿ya? Porque la inocencia es la pureza. La inocencia es la pureza. Lo que pasa es que al principio, por no tener ese conocimiento, en el fondo cae, por ignorancia cae en el error. Pero cuando usted la saca de ahí, ahora usted tiene conciencia. Entonces nosotros continuamos con nuestra inocencia, pero ahora es una inocencia con conciencia. Con conciencia. Un maestro, por ejemplo, un maestro que se ha autorrealizado, usted lo va a ver ahí, es como súper inocente, pero es consciente. Él no va a cometer un error grave como nosotros. Esa es la diferencia. En el mismo libro del Poder contra la Fuerza, en la contraportada, el doctor David Hawkins, él dice, es decir, en cuanto a los comportamientos, podemos ver una persona, un maestro realizado, y uno lo ve una persona muy simple, muy sencilla, pero es una persona que está siendo consciente de todo lo que ocurre en su mundo y en el mundo también. Es como Jesús, que vivía en un mundo inconsciente, pero él era el único consciente, que sabía todo lo que estaba pasando y por qué estaban ocurriendo las cuestiones dentro y fuera de nosotros. ¿Cómo alimentamos esa esencia, Fernando? Esa esencia se alimenta a través de las buenas obras, del amor, por ejemplo, ¿ya? Exacto. Por eso la importancia de trabajar en ayudar a los demás, en obras de amor, porque el amor son obras son amores y no buenas intenciones. Así es. ¿Ya? La esencia se alimenta con lo que le pertenece, con el conocimiento y el estudio del espíritu, de las verdades cósmicas. La esencia se alimenta con todo lo que tenga que ver con las obras magnas de los grandes maestros. Exacto. La música clásica, una pintura maravillosa de un Da Vinci, por ejemplo, ¿ya? Una escultura de un Miguel Ángel. Sí. Ahí está la esencia misma. Claro, son obras que han trascendido el tiempo, la distancia, increíble. Todo eso es un alimento para la esencia. Hay piedras maravillosas en Egipto, por ejemplo, que tienen tallados y que en el fondo son enseñanzas para la esencia. La esencia se alimenta con la naturaleza, con una bella puesta de sol, con apreciar cómo crecen las plantas, cómo vuelan los pájaros, cómo se mueven las nubes, cómo sale el sol, brilla la luna. Todo eso es un alimento, conectarse con la naturaleza, comer cosas sanas también. Hoy en día, lamentablemente, dañamos con la alimentación el cuerpo y indirectamente estamos dañando también nuestra esencia porque no le permitimos que se exprese, porque la esencia también, como tiene un cuerpo físico, cuando tiene un cuerpo físico intoxicado, también ella no puede expresarse bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con la sabiduría, con el autoconocimiento, cada vez que usted elimina un yo, cada vez que usted trabaja correctamente su energía sexual, está alimentando su esencia, su conciencia. En mi conferencia, los 10 principios de la psicología del liderazgo, que se la enseño a mi niña, a ella sola, fuera de lo que ella, el público ve abiertamente, pero yo se lo enseño a ella ya uno por uno, es decir, un principio hoy, en la próxima semana otro, y luego se lo edito. Entonces, en el principio, lo lejano y lo cercano, pues, el que va a orientarse a eso mismo, ¿verdad? De cómo alimentar nuestra esencia, como tú explicas, Fernando. Entonces, en ese principio, edifico a la audiencia, enseño a mi niña de lo lejano y lo cercano. Lo que no nos aporta energía o que es energía negativa, entonces hay que mantenerlo lejos, estar lejos de la chismosería, una persona que es un poco, hay que mantenerla, no aislarla, pero sí mantenernos alejados de esa persona, y no importa si es, yo le digo si es un tío, una tía, una sobrina, incluso hasta mamá y papá. Entonces es lo mismo, yo le pongo el ejemplo y el contraste para que pueda discernir. No es lo mismo leer una biografía de Jesús, de Buda, de uno de esos grandes maestros, ¿verdad? Hacendados, que leer la biografía de Mussolini, de Hitler. Cuando nosotros escogimos, yo lo explico, escogemos
a leer una biografía de Hitler, nuestra energía baja a cero automáticamente, nos debilita porque es una energía negativa, nos recuerda a un personaje, ¿de acuerdo? Entonces, le pongo el contraste, hay que leer ¿qué? A los grandes maestros de la conciencia, Jesús, Buda, porque ahí se eleva y alimentamos también esa esencia, como decimos, elevamos nuestro nivel de conciencia. Genial, genial, Fernando. Fernando, entonces, ¿podemos perder la esencia y de qué forma podemos? Claro, nosotros, como le decía, en el fondo podemos perder inclusive el 100% de nuestra esencia y caer a la involución. Y eso es lo que lamentablemente estamos viviendo hoy en día. Lo que nos llevaría a las, a las infradimensiones. Exactamente, exactamente. O sea, cada vez que uno no transforma impresiones, cada vez que uno se deja llevar por el deseo, por la pasión, cada vez que uno en el fondo malgasta su energía creadora sexual o malgasta su energía intelectual, su energía volitiva, su energía emocional, en el fondo está debilitando la esencia. Y al debilitar la esencia llega un momento en que ya la esencia no puede trabajarnos a nosotros. Y al no trabajarnos a la esencia, en el fondo vamos a caer en la involución. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente vemos cómo la gente está entrando ya en espiras cada vez más degenerativas, en todos los aspectos, sociales, económicos, políticos, religiosos, sexuales, etcétera, ¿ya? Y entonces así se va perdiendo la esencia. Y uno puede perder esa esencia y lamentablemente va a perder este ciclo de 108 existencias. Entonces estamos en un momento crítico, de definición donde algunos pocos van a subir y la mayoría lamentablemente vamos a bajar. Entonces la idea es sacar esa fuerza interior, revolucionarse internamente, comprender que la esencia tiene que revolucionarse, ¿ya? Revolucionarse con la verdad, con el trabajo interno y salir adelante y despertar absolutamente. El objetivo es despertar completamente la esencia. Comenzar despertando fracciones de la esencia, poquitas, ahí con la madre divina, pero después eso va aumentando hasta lograr aumentar el porcentaje de esencia al 100%, ya como lo hace un maestro, como lo ha hecho. Exacto. Entonces, ¿podemos recuperar, Fernando, la esencia perdida? Sí, ese es el objetivo, en el fondo, entender de que si uno puede eliminar un ego, los puede eliminar todos. Nosotros podemos eliminar todos los yoes, por lo tanto, recuperar el 100% de la conciencia perdida. Toda. Y eso indudablemente va a ser un trabajo más profundo, que se va a hacer más adelante, pero hay que iniciar el camino hacia allá. Si uno no inicia el camino de comprensión, de reflexión, de estudio de sus yoes, y no comprende y no valoriza su energía creadora sexual, entendiendo que cada átomo de la energía creadora sexual es un átomo de la conciencia. Cuando hablamos de la energía creadora sexual, estamos hablando de la energía de la conciencia. Es la misma conciencia que tiene que despertar y luego tiene que ascender y brillar y llegar acá a la glándula pineal y brillar como un foco. Entonces, si uno puede eliminar un ego, los puede eliminar todos y puede recuperar toda su conciencia, ¿ya? Aun y cuando se encuentren fracciones de nuestra conciencia ya en el abismo mismo, en el infierno, en las partes más oscuras de la naturaleza, ya nuestro Cristo interno, como lo vamos a ver más adelante, nuestro fuego interior puede bajar y rescatar cada uno de esos porcentajes de conciencia y va a sacar una tremenda sabiduría que había ahí, que era de la debilidad, ¿por qué caímos? Genial, genial, fantástica, Fernando, esta conferencia. Podríamos decir que es en parte en teoría, ¿verdad? Pero que es un conocimiento que debemos conocer, es decir, el tener con nosotros para poder ir avanzando en estos tres aspectos, para llegar hacia lo que es esa conexión con la fuente, ¿verdad? Con lo divino, con nuestra verdadera esencia, el espíritu. Claro. Porque somos, sí. Claro, el objetivo en el fondo es que la persona aprenda a diferenciar cuándo se manifiesta la conciencia, cuándo se manifiesta el ego y cuándo se manifiesta la personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, una niña, una muchacha joven va a ir, la invitó su pololo al cine. Exacto, y la mamá le dice, ten cuidado, hija,
con tu pololo por si te invita a alguna parte, ir a un motel, a algo, no hagas eso, no vayas a hacer eso, no vaya a ser que él quiera aprovecharte de ti sexualmente, así que ten cuidado. Va la niña con su pololo, sale y cuando vuelve en la tarde, en la noche a la casa, le dice, mamá, gracias por tu consejo, porque tenías razón. Y mi pololo me invitó a que fuéramos por ahí a un motel juntos y yo le dije que no. Así que yo actué conscientemente y le dije que yo no quería eso. Entonces, actuó conscientemente ella para decir que no a la invitación sexual de su pololo. No. Ella fue Es la personalidad. Exacto. La personalidad, ¿ya? También toma y tiene temor y actúa por temor a que va a quedar embarazada, por temor a lo que le puede pasar, ¿me entiendes? La conciencia actúa de una forma, la personalidad actúa de otra forma y el ego actúa de otra forma, ¿ya? Si cuando uno reflexiona y dice, no, esta persona lo único que quiere es aprovecharse de mí y no es mi compañero, no hay una relación seria con él, no hemos establecido ya una relación de pareja, no es mi matrimonio, no me he casado, entonces no hay ningún vínculo sexual, ahí la conciencia está reflexionando. Pero cuando hay esos temores y ese tipo de cosas, que uno lo confunde con la conciencia, pero es la personalidad. Entonces, en nuestra vida se expresa el ego, se expresa la personalidad y se expresa la conciencia. Y uno tiene que aprender a diferenciar para ir separando y eliminando todas esas facetas y actuar siempre en conciencia. La conciencia siempre va a actuar reflexivamente. Siempre va a actuar colocándose en el lugar que corresponde. Entonces, esa es la idea. Y descubriendo los yoes, eliminándolos para obtener más conciencia, para tener más luz. Porque recuerda, cuando uno elimina un yo, ¿qué es lo que obtiene? Estamos liberando, fuego. Exactamente. Luz y fuego. Sí. Y la luz es la sabiduría y el fuego es la capacidad de hacer correctamente las cosas. Genial, fantástico, Fernando, esta conferencia número 15 sobre estos tres aspectos, ¿verdad? Que constituyen nuestra psique psicológica, que es la personalidad, el ego, la personalidad y la esencia. Amigos, solo con la aplicación de los tres factores de la conciencia, ¿verdad, Fernando? Como decimos, pero con determinación, que es la muerte mística. La segunda, Fernando, es el nacimiento alquímico y también el amor hacia la humanidad. Es la única forma de nosotros trabajar con estos dos aspectos para luego entonces conectar con el tercero, que es nuestra verdadera esencia. Fantástico, Fernando, maravilloso. Sería interesante en unos segundos una recapitulación de los tres con el mensaje de cierre. Bueno, esperamos que haya quedado claro en realidad cuál es la diferencia entre el ego, la personalidad y la esencia, ¿ya? Y entender que el trabajo psíquico nuestro, de cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando, su trabajo consiste precisamente en descubrir cada uno de sus yoes. Nosotros podemos hacer una descripción maravillosa a lo mejor de algún yo, pero no sirve de nada, porque eso tiene que ser autoexplorado, ¿ya? Y es la conciencia la que le permite esta autoexploración y descubrir cuáles son esos yoes, para descubrir el rasgo psicológico particular que cada uno tiene. Cuando uno va descubriendo estos yoes dentro de sí, entonces se capacita para eliminarlos. Cuando van eliminándose estos yoes, se va despertando, va creciendo más la conciencia, la luz, la sabiduría dentro de uno, ¿ya? Y la personalidad comienza a debilitarse. Cuando la personalidad ha sido absolutamente debilitada y los yoes han sido absolutamente desintegrados, entonces la persona conoce lo que es la verdadera paz, la libertad, y llega a la felicidad. Eso es. Fantástico, amigos. Así como el sol nos anuncia el nuevo día, trayéndonos la luz, el conocimiento, el autoconocimiento, entonces nos anuncia
esa sabiduría para poder ver con claridad la diferencia entre esos tres aspectos. El ego, la personalidad, para luego entonces pasar a la verdadera esencia, el espíritu, el estar libres de dualidades. Fernando, un honor, un placer, maravilloso, y estamos preparados para la número 16, ¿verdad? Ya próximo. De modo que un abrazo enorme, genial, fantástico. Coincidir contigo es maravilloso. Gracias, gracias Orlando. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Bien amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Y bien amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Amigos, interesantísima esta videoconferencia número 15 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Ego, personalidad y esencia. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. Solo un 3% de nuestra conciencia se encuentra liberada y el resto, un 97%, está atrapado. Lo único real es el espíritu, la esencia. ¿Cómo alimentar y recobrar nuestra esencia? Para tal propósito necesitamos un cambio radical. Y este cambio radical debe comenzar con la autoobservación en los tres cerebros: mente, corazón y sexo. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál fue el aspecto que más te impactó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que abordemos algún tema de interés sobre autoconocimiento, déjanos saber también en los comentarios y con mucho gusto lo haremos. También aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy especial a mi amiga Carol en la ciudad de Medellín, Colombia, por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual significa mucho para mí. Carol, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta un próximo encuentro.